Buenas noches. Vamos a hablar sobre la estadística no paramétrica. Vamos a empezar con uno de los métodos, que es prueba de rangos signados. La estadística no paramétrica es un método para probar hipótesis en las cuales no necesitas conocer la distribución normal, o suponer la distribución de la población, ni tampoco conocer el valor del parámetro, sino que tú planteas hipótesis y existen unos métodos para probarlas o no. En este caso vamos a ver la prueba de rango asignado, que es la prueba de Wilkinson, de Frank Wilkinson. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, Frank Wilkinson en 1945 sugirió un método para mejorar la prueba de los signos. Esta mejora, llamada prueba de rangos asignados de Wilkinson, toma en consideración la magnitud de las diferencias. Es decir, tú vas a tener un grupo apareado, un antes y un después. Para llevarla a cabo, el primer paso consiste en ordenar todos los valores absolutos de las diferencias entre observaciones apareadas, del menor al mayor. Aquí se van a asignar rangos. El rango de la diferencia más pequeña nosotros la vamos a notar con el número 1. El siguiente tamaño de diferencia, el número 2, y así sucesivamente. Ahora bien, como se asignan rangos a las diferencias independientemente del signo, a las diferencias que tengan la misma cantidad numérica pero signos diferentes, por ejemplo menos 1 y más 1, se le da el mismo rango, que será inferior al rango atribuido a una diferencia, por ejemplo, de menos 2 y más 2. Una vez ordenada por rango las diferencias, se da a cada rango el signo de la diferencia. Se calcula entonces por aparte la suma de rangos positivos y la suma de rangos negativos. Y la suma menor, omitido su signo, es las estadísticas de prueba, que suele asignarse por T mayúscula. Por otra parte, si la hipótesis nula, según la cual las dos poblaciones tienen idéntica distribución relativa, es cierta, podría esperarse que las dos sumas son aproximadamente iguales, pues el número de rangos superiores con signos positivos será aproximadamente igual al de los rangos superiores con signos negativos. Si las dos sumas son muy diferentes entre sí, habría que concluir que las dos poblaciones no son idénticas, es decir, habría que descartar la hipótesis nula si la suma de rangos positivos o la suma de rangos negativos es muy pequeña. La estadística de prueba T se puede emplear para pruebas de una o dos colas. Para la de una cola es necesario anticipar el signo de la suma de rangos menor. En caso de ser falsa la hipótesis nula, si la suma más pequeña tiene signo distinto del que se anticipó, no se rechaza la hipótesis nula. La siguiente tabla, que hemos numerado con número 1, muestra el proceso de cálculo de la T. Es decir, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se calcula la T de prueba. En un ejemplo en el cual queremos probar una hipótesis mediante la prueba de signos, pero ahora la vamos a hacer con signos asignados. Como se trata de una prueba de una cola, porque es una prueba de una cola, y la hipótesis alterna es la de que un periodo de vacaciones aumentará la productividad, en este caso que he llamado valor de Y, de los trabajadores. Se anticipa que la suma menor tiene signo negativo. Entonces veamos la siguiente tabla. Esta tabla, ¿verdad? Tenemos el grupo de trabajadores. Los grupos de trabajadores lo hemos numerado con las letras de la A hasta la B. Y hemos colocado dos variables, un antes y un después. El antes, ¿verdad?, es X, es decir, el desempeño de esos trabajadores antes de las vacaciones, y se notaron con los valores X, y unos valores que se hicieron después, unos textos después de las vacaciones, que representamos con la letra Y. Nosotros queremos, la hipótesis alterna en este caso es que queremos demostrar que existe una mejora en la productividad cuando existe vacaciones. En este caso, dado unas vacaciones, existe una mejora en el desempeño laboral.
y la hipótesis es nula, en este caso nos establecemos que no importa si existen o no existen vacaciones, un antes y un después, las condiciones de trabajo siguen siendo iguales. Entonces, una vez establecido eso, lo que hacemos es calcular las diferencias, es decir, un después que llamamos y menos un antes que es x, y empezamos a colocar la diferencia pero con su signo. Por ejemplo, 79 menos 83 menos 4, 87 menos 85 es más 2, 70 menos 75 es menos 5, y así sucesivamente con todas las diferencias. Luego en la otra columna lo que vamos a colocar es el rango. Los rangos son aquellos números asignados desde el 1 hasta el infinito, donde el 1 significa la cantidad más pequeña de la diferencia. En este caso, la cantidad más pequeña de la diferencia lo entramos con 1, y así sucesivamente. A la medida en que van aumentando, van creciendo paulatinamente las diferencias, va aumentando también el rango. Es decir, la más pequeña 1, la que le sigue 2, la que le sigue 3, y así sucesivamente. Entonces, observamos aquí en la diferencia de rangos que tenemos el valor más pequeño que tenemos, el valor de menos 1. Tenemos el valor de menos 1 y tenemos el valor de menos 1 dos veces. Son dos valores de diferencia coincidentes. Entonces, el primer valor, el 1, lo colocamos en la posición 1 y el otro valor, menos 1, en la posición 2. Como son valores idénticos, para calcular el rango lo que sumamos son sus posiciones. Es decir, posición 1 más la posición 2, eso sería 3 entre 2, sería 1,5. Eso significa que el rango de esos valores para cada uno sería 1,5. Es decir, el menos 1 sería 1,5 y para el otro menos 1, 1,5. Igual sucede con los valores 2, porque la otra diferencia que sigue es la 2. Entonces tenemos más 2 y más 2. O sea, tenemos tres diferencias coincidentes, más 2 y más 2. Muy bien, como tenemos 1, el primer 1 ocupó la posición 1, el segundo 1 la posición 2. Eso significa que el primer 2 ocupará la posición 3, el 2 que le sigue la posición 4, y el otro que le sigue sería la posición 5. Entonces lo que hacemos es sumar sus posiciones, 3, 4 y 5, eso nos daría 12 entre 3, eso nos daría 4, es decir, que el rango de cada uno de esos valores sería de 4, es decir, más 2, 4, el otro más 2, 4, más 2. Y así sucesivamente seguimos con las posiciones. Una vez que tenemos los rangos de posiciones, repito nuevamente para que esto se pueda entender, los rangos están relacionados con las posiciones de las diferencias. Es decir, al valor más pequeño de la diferencia yo le voy a colocar la posición 1 y después el valor que le sigue la posición 2 y así sucesivamente. Pero si existen diferencias coincidentes, lo que voy a hacer es sumar las posiciones de esos valores y dividirlo entre el número de valores repetidos. Por ejemplo, tengo menos 1, que sería la posición 1, tengo otro menos 1, que sería la posición 2. Si sumo 1 y 2, eso daría 3, dividido entre 2, 1,5. Después del 1, la otra diferencia que sigue es la de 2. Pero como hay 3 2, entonces sumo sus posiciones. El 2 que sigue tendría la posición 3, el otro 2, la posición 4, el otro 2, la posición 5, y luego sumar las posiciones, que serían 3, 4 y 5, serían 12 entre 3, y eso me daría 4. Y esas posiciones, esos serían los rangos para los términos de diferencia más 2. Y así sucede con todas las diferencias que vienen. Luego lo que hacemos en la próxima columna es asignar el signo a los rangos. Por ejemplo, si la diferencia es negativa, el rango será negativo. Si la diferencia es positiva, el rango será positivo. Por ejemplo, el primer valor de la diferencia es menos 4. Significa que el rango es 12, por lo tanto, su signo sería menos 12. ¿Por qué? Porque su diferencia es negativa. En el caso del más 2, que es la diferencia, el rango es 4, pero como la diferencia es positiva, entonces el rango es más 4. En este caso de menos 5, menos 5 la diferencia es negativa, entonces el rango es 15, eso significa que el rango asignado es negativo y sería menos 15. Lo que hacemos en la columna es sumar todos esos rangos negativos y nos da menos 83.5, y sumamos todos los rangos positivos y nos da 100. En este caso 126.5. De estos dos valores tomamos, independientemente de su signo, el valor más pequeño. Aquí el valor más pequeño es menos 83.5. Eso significa que mi estadístico de prueba en este caso es 83.5. Muy bien, vamos a repetir nuevamente lo que hicimos en lo anterior.
Se omiten las diferencias iguales a 0, es decir, si dos valores son idénticos al restarlos y se da 0, eso se omite. Si ocurriera coincidencia de rangos en alguno, simplemente se le asigna el promedio de los rangos coincidentes a cada una de las diferencias del mismo valor absoluto. Por ejemplo, la diferencia menos 1, que corresponde al trabajador K, y más 1, que corresponde al trabajador B, coinciden con los dos primeros rangos, es decir, la posición 1 y la posición 2. Así que se asigna a cada uno el rango 1,5, porque es el promedio 1 y 2, 3, entre 1,5. Igual sucede con los rangos, igual sucede con la diferencia, en este caso de más 2 del trabajador B, más 2 del trabajador D y más 2 del trabajador I. En este caso, las posiciones serían 3, 4 y 5, que si la suma serían 12, entre 3, porque son tres valores coincidentes, nos daría 4. Y así sucesivamente con todos los demás valores. El valor T se refiere entonces a la tabla T construida por Wilkinson para compararlo con el valor crítico para una tabla de significancia dada. Como lo repetido anteriormente, para una prueba de una cola con n igual 20, el nivel crítico de T a un alfa de 0.01 es 43, el cual o debajo del cual se encuentra la región crítica. Como el valor observado es 83, no se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza, o sea que en un periodo de vacaciones no tiene efecto favorable de alguna significancia en la productividad de los trabajadores. Por otra parte, si vieron la tabla, en pares mayores de 25, la tabla de valores de T es aproximadamente normal. Eso significa que podemos utilizar expresiones matemáticas, es decir, podemos calcular el valor esperado de T, que sería n, que multiplica n más 1 entre 4, como la desviación estándar de T, que sería la raíz de n, que multiplica n más 1 y multiplica 2n más 1 entre 24. Y entonces el valor z, que es el valor de prueba en este caso, que es el que me interesa, se calcularía como el cociente de t, el t, menos el valor esperado de t entre sigma de t. En el caso anterior, ¿verdad? El valor esperado de t, el tamaño de la muestra hemos considerado 20, entonces 20 que multiplica 20 más 1 entre 4 nos daría 105. Bueno, vamos con la tabla 2. Esta tabla 2 es una tabla construida por de rangos asignados de Wilkinson. Aquí, en la columna donde están los pares n, están valores de 6 hasta 25, o sea, coinciden hasta 25. Ahí estamos. Los niveles de significancia que van de 0.05 para una cola, 0.01 hasta 0.025. Y pruebas de dos colas, 0.01, 0.02 y 0.025. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo quiero un n de 20 y una significancia, por ejemplo, y tengo una prueba de una cola para 0.01, me vengo a esta tabla y obtengo que el valor es 43, mi t es 43. Y nuestra desviación estándar de t nos daría 26.78 si reemplazamos los valores en donde están las n de 20, 20 que multiplica 20 más 1, que multiplica 2 por 20 más 1 entre 24. Y este z, el que nosotros consideramos, sería el t, el valor esperado de t. ¿Y el t quién es? Bueno, ese es el t que hemos calculado de los rangos asignados, que es el valor más pequeño, en este caso sería 83.5. Y solo los restados me da menos 0.83. Este sería el z de prueba. Ahora bien, con el alfa, que es 5%, podemos entrar a la tabla, alfa medio, porque en este caso sería, bueno, sería el alfa de 0.05, calculamos ese z crítico y eso nos daría, como este es un valor negativo, necesito el valor negativo del z, sería menos 1.645. Y como este valor, ¿verdad? En este caso es más grande que menos 1.645, eso significa que la hipótesis nula no se rechaza, es decir, de que el periodo de vacaciones nos da por resultado un aumento en la productividad. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido. Cualquier duda pueden preguntar. Gracias.